Dentro de 4 días comienza un tiempo profético muchas veces desconocido por la iglesia, por el hecho que lo miramos como algo ajeno, algo con lo cual muchas veces las personas no están familiarizadas, y sin embargo es tan fundamental a la fe cristiana como en el día de hoy voy a tratar de exponerlo. Yo quiero hablarles en el día de hoy sobre las profecías de Hanukkah que están en la Biblia. Algo muy importante, algo que practicó Jesucristo. Y alguien me dice, pero eso de Hanukkah, eso es del judaísmo. La realidad es que no pudiera ser algo más cristiano. Es más, desafortunadamente no es uno de los enfoques primordiales del cristianismo, pero yo se los voy a enseñar en la Biblia y se los voy a enseñar en el Nuevo Testamento. Pero quiero de todas maneras decirles un detallito en particular, ya que hoy estamos en el día 3 de diciembre, ¿verdad? Pero este año en particular, debido a la diferencia que hay entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros en tiempos momentos, cae la fecha que en hebreo nunca cambia, en el calendario gregoriano sí, porque hay una diferencia increíble. El calendario hebreo es altamente astronómico, el gregoriano no lo es. Para la fecha que va a comenzar el jueves, que es cuando comienza Hanukkah, que es una fiesta de 8 días, comienza en el día 7 y termina en el día 15 este año. Todos los años varía por la diferencia de calendarios, por lo cual combinar los dos es una cosa que vuelve loco a cualquier creyente neotestamentario. Pero ya ustedes verán algo muy particular. Como pueden ver, yo traje una Hanukkah, ¿ok? Una Hanukkah, yo traje pequeñita de mi casa, que era más portátil, pero es muy importante por lo que se lleva a cabo en este momento, cuando comience el jueves, ¿ok? Estaremos, por decir, Magdalena y yo en la casa, y nosotros estaremos prendiendo nuestras menorás y estaremos teniendo un tiempo de devoción todos los días, por 8 días consecutivos, con una Hanukkah. Lo importante por la cual traje esto es porque es una que literalmente quema. En otras palabras, es un tipo de luz que no es eléctrica, ¿ok? No es eléctrica, es algo que necesitamos prender, porque la cera no deja de ser un tipo de aceite que es fundamental, y la vela está calculada para que dure media hora nada más. Quiere decir que no es algo que va a iluminar la casa, no es usada para iluminación natural, es una iluminación espiritual como la que debemos tener cada uno de nosotros con la persona de Jesús. Yo quiero que ustedes noten algo particular, y no entraré a todos los detalles porque el tiempo no lo permite. Tenemos en el medio una vela muy particular. La vela del medio es llamada el shamash. El shamash quiere decir la vela sirviente. Jesús, una de las cosas que dijo, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Fue lo que dijo Jesús. Jesús, ¿de dónde sacó esa idea?
la sacó precisamente de la Hanukkah. Hanukkah es el candelabro que se usa para Hanukkah. Y en este sentido es importante que nosotros nos demos cuenta en este momento en particular, que estemos conscientes del por qué se lleva a cabo de la manera que se hace. Quiere decir que al prender la vela sirviente, la única forma de prender las otras velas es prendiendo esa primero. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es lo que estaba diciendo, yo soy el centro, la esencia en Hanukkah de todo lo que Hanukkah representa. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque Jesús practicó muy fielmente esta ceremonia que nosotros tenemos antes de nosotros en el día de hoy. Quiere decir que para que esta vela, que es la primera y corre de derecha a izquierda, el día número 1, el día número 2 se prenden 2, el día 3 se prenden 3, hasta que lleguemos al octavo. Quiere decir que vas a necesitar como 24 velas durante esos 8 días. Al prender el Shamash, una de las cosas importantes, y yo les voy a ayudar después para que lo repitan conmigo en español, es la oración que se hace, ¿ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehei heinu v'yikeimanu v'higienu lasman haser. Lo que está diciendo esto es: bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro Dios, gobernador del universo, que nos ha hecho santo a través de tus mandamientos, y nos has comandado a que prendamos las velas de la Hanukkah. Tomamos la luz que es Jesús, representando que es la vela sirviente, el Shamash, y prendemos la primer vela. Ninguna de estas velas se puede prender con otra luz que no sea esta. ¿Por qué? Porque solo Jesús es la luz del mundo. No hay otra luz. Y la ponemos, y el primer día nada más se ve esto. Y se escoge una ventana de tu casa visible, que la puedan ver la gente desde fuera, para que vean que tu casa está siendo alumbrada, no para que sea la única luz en tu casa. Tú puedes prender las otras luces, pero para que entienda que la luz espiritual de tu alma no deja de ser aquel que dice Apocalipsis, que está en el medio del candelero. En otras palabras, Él es, sea que tú le llames candelero, que tú le llames Hanukkah, es la misma cosa, es la lámpara de Hanukkah. Esto es lo importante que debemos entender por ahora. Quiere decir, ya dejamos las velas prendidas y ahora vamos a ir para la palabra de Dios y entender lo que dice aquí las Escrituras. Y por motivo de aquellos que a lo mejor no hablan español sino inglés, pues ¿por qué no decirlo en inglés también? Blessed are you, Adonai our God, ruler of the universe, who makes us holy through your commandments and commands us to kindle the Hanukkah lights. En este sentido, ya dejamos esto en ese orden. Por favor, si esto se hace en una ventana, no queme la casa, separe todas las cortinas, porque si no me van a echar la culpa a mí que se quemó la casa suya porque no me hicieron caso a mí. Tiene que hacerlo en una forma que no vaya a quemar los muebles, que no vaya a quemarlo. Y si no hay una ventana accesible, pues póngalo en medio de una mesa limpia, separada, por lo menos para que la familia sepa que Jesús es la luz verdadera. No puede reemplazar esto que es bíblico
con un arbolito de Navidad. ¿Ok? El arbolito de Navidad, la única vez que aparece en la Escritura es una abominación. ¿Ok? Sin embargo, la Hanukkah, la fiesta de Hanukkah es bíblica. ¿Veis? ¿Y dónde lo vamos a leer? Lo vamos a leer en el Nuevo Testamento. Hay que me dirá, pero yo nunca lo he leído en el Nuevo Testamento. Bueno, pues entonces será hoy la primera vez. Le doy vuelta por acá y voy a centrar esto un poquito más adecuadamente para que me aprueben que estoy bien. Vamos para la palabra de Dios. Mire lo que dice Ageo capítulo 2 y versos 18 y 19. ¿Ok? Leo. Meditar. ¿Sabe lo que quiere decir meditar? Piensa, usa la cabeza. Pues en vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro corazón? Propiamente en tu cabeza. El corazón es la conciencia. ¿Ok? La conciencia es la que domina la vida espiritual, no la mente, la conciencia. La mente es solamente la recipiente de lo que oímos. La mente filtra, porque no todo lo puedes meter en la conciencia, porque se te contamina la conciencia. Cuando Jesús habló de lo profundo de vuestro corazón y habló de esta cosa, él hacía referencia a la conciencia. Esto es muy importante, ¿ok? Porque la mente tiene la capacidad de purificar la conciencia o contaminarla, porque la conciencia es el manantial, ¿ok? Y el manantial tuyo hay que mantenerlo puro. Dice Ageo, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Fíjate, es un día específico que el profeta Ageo marca. Dice, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditar, y repite esas palabras. En otras palabras, te está dando a entender que es algo que tú le debes dar seria consideración. Pues en vuestro corazón. 2 veces recalca que la conciencia es la que debe dominar lo que aquí el profeta está diciendo. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Perdón, sí. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Y la pregunta es, ¿de qué día está hablando? ¿Ok? ¿De qué día habla aquí la palabra de Dios? Y la realidad es que el enfoque está próximo o comienza inclusive para que nos demos cuenta de cuándo es. Vayan al verso 10 de Ageo ahora, Ageo 2:10, y te da específicamente el día. Dice, a los 24 días del 9º mes. El problema que hay para entender esto es que aún los escritores de la Escritura, siendo españoles, y aunque ambos conocían muy bien el hebreo y el griego, sabían que la gente no iba a entender esto, por lo cual no usan el calendario hebreo, sino el gregoriano, pero mencionan que es el 24 del 9º mes, ¿verdad que sí? La Biblia suya dice esto, debe interpretárselo. Ese día puede cambiar en el calendario hebreo gregoriano, como le dije, en este año del día 7 al 15. En hebreo siempre es el primer día del mes de Kislev.
siempre el primer día del mes de Kislev, dando a entender que no cambia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Hanukkah es una de las pocas fechas mencionadas en la Biblia y nosotros deberíamos tener curiosidad por patrones repetitivos en su palabra, particularmente cuando son fechas proféticas. Esto es algo muy profético, ¿ok? Ya que deben ser apreciadas y estudiadas. Precisamente esto hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver, porque vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. Y lo hizo en la ciudad de Jerusalén cuando fue a celebrar Hanukkah. Jesús quería que todo el mundo supiese que él celebraba Hanukkah y que para él no había ninguna fecha que se comparara con Hanukkah. Mira qué curiosidad. Todos los que estaban en Jerusalén conocían muy bien la historia de Hanukkah. Lo que ocurrió es que al evangelio llegar al mundo entero, llegó a muchas partes del mundo que no sabían absolutamente nada de eso, por lo cual no es raro que haya una gran ignorancia en una mayoría de las personas en el ámbito evangélico. Y sí, Jesús celebró Hanukkah con sus discípulos. ¿Por qué tú no y yo no lo haremos también? Cuando muchas veces nos tratan de impulsar a que celebremos algo que Dios no mandó que nosotros celebremos. Veremos el porqué. Tengan paciencia conmigo, que hoy los llevaré a Hanukkah en el Nuevo Testamento. ¿Está bien con ustedes eso? Yo espero que sí. Abren sus Biblias ahora al Nuevo Testamento, capítulo 10 de Juan. El evangelio, hermanos, más predominante, es particular para los comenciantes, aquellos que son nuevos a la escritura. En el capítulo 10 de Juan, miren lo que dice el verso 22. Dice con mucha claridad: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dígame si eso es lo que dice en su Biblia. Dice el hermano John que eso es lo que él está leyendo. ¿Sabe lo que significa Hanukkah? Dedicación. Es la fiesta en la cual Jesucristo mismo le estaba diciendo al Padre, a los discípulos y al mundo que él estaba dedicado al propósito de Hanukkah. Ahora yo quiero que hagan algo un poquito distinto conmigo. Si ya les expliqué lo que quiere decir la palabra Hanukkah, que la palabra Hanukkah quiere decir dedicación, entonces sustituyan dedicación por Hanukkah y lean conmigo. ¿Están listos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. ¿Ven cómo está en el Nuevo Testamento? En Juan, no hay lugar a duda. El problema es que nos vendieron, hermano, algo incorrecto por algo correcto. Para Jesús esto era muy importante. Y dice también la Escritura en ese primer verso un detalle importante. Era invierno. Juan 10, 22. Y lo repito una vez más. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de, y estamos intercambiando Hanukkah por dedicación, porque significa la misma cosa. Hanukkah en hebreo es dedicación. Y era invierno. Ese detalle es muy importante. No solo era invierno, pero van a ver cuán específico es el momento del invierno. Que en cualquier mes que pueda caer en el calendario gregoriano
nunca cambia en hebreo. Era en el primer día de Tishrei. Siempre en el mismo mes, siempre el primer día, porque era un día específico. En el gregoriano cambia por completo. Ahora, miren esto. En el verso 23 dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar donde Jesús fue a declarar, adivine qué, que Él era el Shamash, que Él era la luz sirviente, que Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La fiesta más importante en diciembre que existe, que glorifica a Jesús, se llama Hanukkah, es la fiesta de la dedicación. Y esta primer velita que estamos prendiendo, esa te la dedico hoy día a ti en particular, a todo oyente. La primera persona que debe ser iluminada en la vida tuya eres tú mismo. Quiere decir, nunca sustituyas la vela sirviente, porque no puedes prenderla ni con una fosforera, ni con un fósforo, ni con otra vela, ni que venga alguien y diga, no, yo tengo una mejor. No, nada reemplaza a Jesús, que dice en Apocalipsis que Él es el que está en el medio del candelabro. Esto es sumamente vital. Por otro lado, Lucas dijo en el capítulo 2 que Él era luz para revelación a los gentiles. En el verso 32, Él dijo, fíjate que tenía una preocupación desde el momento, porque hay gente que se equivoca y dice, pero yo no soy judío, etc. No, y Jesús tampoco era del país tuyo ni del mío. ¿Tú sabes qué? Él era judío, el Salvador del mundo. Vino a través de la familia principal escogida que servía al Dios único, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el cual tú y yo creemos y siempre hemos creído desde el momento que nos convertimos. Por otro lado, en el capítulo anterior de Juan 9, Jesús había dicho algo interesante. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, diciendo, mientras yo esté este cuerpo y esté aquí en la tierra, yo, el Shamash, soy la luz del mundo. No me cambien por nadie, no me perciban de ninguna otra forma, no me inventen ningún otro cuento. Para mí lo más importante es que entiendan que yo soy la luz de la dedicación. ¿Por qué el término dedicación? Porque si tú eres creyente, tú estás supuesto a estar dedicado a Dios. Eres consagrado, ya automáticamente eres apartado para Dios. Y Jesús se estaba apartando para Él cumplir con su llamamiento de ser la luz del mundo. En este sentido, yo creo que eso ha quedado bastante claro hasta ahí. Cuando andaba por el pórtico de Salomón, Él estaba diciendo a todos, mire, yo vine a celebrar Hanukkah y quiero decirles que aquí estoy yo. Por fin ha llegado la luz del mundo. ¿Por qué? Porque era imposible entenderla. Y ya verán en el final, porque era casi imposible entender las cosas. Porque Dios dice que Él te revela las últimas cosas al principio. Y el principio Él te lo revela en el final. Quiere decir que Dios hace las cosas intrincadas para que solamente a aquel que Él se lo revele puedan entender el programa completo. Y dice la Escritura en el verso 24 de Juan 10, y le rodearon los judíos y le dijeron, mira lo importante que es esto, el judaísmo, ¿ok? La estirpe de Gilel
entre los sacerdotes saduceos vinieron y mira lo que le dijeron a Jesús. Una pregunta, una interrogación. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Adivinen dónde es que radica el alma. Miren, el alma radica en el mismo lugar que yo les acabo de decir, que es donde radica la conciencia. Es en el corazón. ¿Ok? La palabra corazón significa centro. La gente se equivoca porque piensan en la bomba de sangre. Y usualmente en una forma poética decimos que yo te amo con el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, se lo ha dicho todo hombre a sus esposas: te amo con mi corazón. Pero nos hemos equivocado en el uso poético y hemos fallado en entender que es la conciencia. ¿Ok? Nunca puede ser la mente, y te explico por qué. Porque la mente es donde viene de pronto Dios y te pone un mensaje a una persona, y la persona puede decidir si lo acepta o lo rechaza, ¿verdad? En la mente es donde vino Satanás y le puso a Jesucristo un pensamiento también cuando estaba tentado en el desierto. Pero ¿qué hizo Jesucristo con el mensaje? El pensamiento que le puso en la mente Satanás a Jesús, lo refutó, lo rechazó. Dijo: sí, tú lo que estás votando es la Biblia. La Biblia es verdad, pero tú estás sacando fuera de contexto lo que me estás diciendo, porque la Biblia también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Mira, la forma más grande de tentar a Dios es pensar que tú puedes hacer las cosas a tu manera y que Dios lo va a aceptar. ¿Ok? Esta semana yo he tenido una batalla tremenda y no tiene que ver conmigo. Dios me estaba preparando para algo que todavía no ha acontecido, y Dios me dijo: cuando esta situación se dé, no lo hagas. ¿Ok? Estoy advertido. Vino Dios, sé que puso ese pensamiento en mí: no lo hagas. No es algo malo, pero la cuestión es, si Dios dice que no lo haga, no lo haga. Y nosotros muchas veces decimos: yo puedo hacer lo que Dios dice que no haga, y Dios se lo tiene que soportar. No. Por eso es que mucha gente hoy día no están en la fe. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo a veces sujetarse a la autoridad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No es fácil las cosas que Dios espera. Ahora, remontémonos en dos detalles más. Ya que aclaré, entiende que los judíos le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Quiere decir que ellos estaban inquietos, que los pensamientos que tenían lo volvían locos a ellos, porque no sabían qué hacer con Jesús. Y Jesús se presenta en la fiesta de Hanukkah, en la fiesta de la dedicación en el pórtico de Salomón, que es la sabiduría de Dios, representativa para ubicar a la gente, para revelarle que Él es la vela sirviente, para que entiendan que Él es la luz que alumbra a todo hombre. En este sentido, verdaderamente la cosa se complica. Es algo más. Cuando digo que Dios es repetitivo, hay dos detalles que acontecieron en el mismo día. El 24, mire, también hay algo que debo aclarar aquí. Aquí ustedes leyeron que es el día 24, ¿verdad? ¿Y por qué yo les he dicho que es? No, escuchen, antes que vean, porque nos podemos confundir en este aspecto. ¿Ok? ¿Por qué es que yo les digo, ok, que es el 25 de Kislev? Es el 25 de Kislev, porque le estaba hablando primero de Tishrei. ¿Por qué? Porque el 25
de Kislev es lo mismo que el 24 del noveno mes. Mira lo que ocurre. En el calendario hebreo, el primer mes no es enero. ¿Ok? Y este es el gran problema. ¿Por qué? Porque donde se define la cuestión del año tiene que ver con el nacimiento de Adán. ¿Ok? ¿Y cuándo es que nace Adán? O en otras palabras, cuando Dios lo crea. Dios crea a Adán en Rosh Hashanah. ¿Ok? En Rosh Hashanah es que Dios crea, tú comprendes, a Adán. Ahora miren lo importante que es Adán en todo esto. Que la fiesta de Hanukkah, uno dirá, ¿qué tiene que ver con la fiesta del año nuevo? Y en hebreo hay dos años nuevos, uno religioso, ¿ok? Y otro que es histórico. Y es por el histórico, no por el religioso, que se basa todo esto. Ya después se lo voy a amarrar para que lo entiendan bien, pero tengo que seguir adelante. La cuestión es que ellos lo que le estaban diciendo, toda la casta de los saduceos le estaba diciendo, dice, nos tienes perturbados, estamos confundidos, nos tienes locos. Si tú eres, ¿hasta cuándo es que nos vas a turbar el alma? ¿Quién lío eres tú? Y adivina para qué él estaba allí, para decirle, yo soy la velita del medio. ¿Entiendes? Ustedes están celebrando Hanukkah y yo soy la vela sirviente. Es lo que le estaba diciendo a Jesús en ellos. Pero ellos no estaban contentos. ¿Y qué es lo que dice Mateo? Si tú eres el Cristo. Mira, esto es algo bien conflictivo para las personas entenderlo. No sé por qué. Ellos dijeron, dínoslos abiertamente. Si tú eres el Cristo, dínoslos ahora. Mire, el problema es que aunque la mayor parte de ellos hablaban hebreo, hebreo no era el idioma internacional. ¿Sabes cuál es el idioma internacional hoy día? No es el español, es el inglés. Y Mateo, que escribe, ¿ok?, en el Nuevo Testamento, él era judío. Pero igual que Juan, que era judío, están escribiendo en griego, porque el griego era el idioma internacional de aquellos días. Por eso es que el Nuevo Testamento es escrito en griego y el Viejo Testamento es escrito en hebreo. Quiere decir, ¿para quién era? Era para los rabinos históricos el Viejo Testamento. Pero el Nuevo Testamento era para las personas contemporáneas del día que no iban a llamar a Jesús Moshiach o Mesías en español, sino que le iban a llamar el Cristo, que lo que quiere decir el ungido. ¿Ok? Porque ellos lo que hablaban, todos los judíos, era griego. Por eso uno de los títulos que le pusieron en la cruz a Jesús, ¿entiendes?, era en griego. Pusieron 3 idiomas allá arriba. Pusieron el latín, pusieron el griego y pusieron el hebreo. Para que los judíos entendieran, para que los griegos o toda la gente del mundo que hablaban el idioma internacional entendiera, y para que también entendiera el pueblo judío, porque Jesús venía a cumplir con el judaísmo. Ahora, volviendo a la cuestión del 24 de Kislev, el problema es que cuando contamos nosotros, ¿ok?, en hebreo, el 24 del mes noveno, nos damos cuenta de una particularidad, que no está comenzando ni en el año histórico ni en el año religioso, que estamos hablando de lo que podemos llamar o asociar con Pascua, que viene a ser marzo.
pero como en distintos momentos del año puede caer Hanukkah, lo que sucede en Hanukkah es muy curioso, y es que Jesucristo, escuchen esto, no se lo pierdan, porque si no, no entendieron nada. Si no escuchan esto, se lo pierden todo. Jesús fue engendrado en Hanukkah. ¿Saben lo que estoy diciendo en este sentido? Que cuando sus padres tuvieron relaciones, fue en el tiempo de Hanukkah. Fue durante ese periodo de 8 días, lo cual en aquellos años estaba marcando, como en el año presente de hoy, que estamos hablando del 7 al 15. Ayúdenme a contar ahora para que veamos cómo es la cosa. Si estamos hablando de diciembre, como en este año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. ¿Ok? El noveno sería septiembre. ¿Y cuántos meses necesita un niño o una mujer para dar a luz? ¿Ok? De 7 a 9. El término completo es 9. Jesús fue un bebito que nació completico en un periodo establecido de 9 meses. Es engendrado en Hanukkah, pero nace en el mismo día que nació Adán, que es Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah es que nace Jesús. Si te das cuenta, ya para los lugares en los cuales vemos nosotros todo lo que tiene que ver con la natividad, nos damos cuenta que ya los pastores estaban sintiendo el frío del otoño en esas áreas montañosas. Si los agarra el invierno, los achicharra probablemente hasta la nieve en Jerusalén, ¿ok? Porque en Jerusalén nieva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que él nace en Rosh Hashanah. Por eso que Pablo en el Nuevo Testamento, cuando habla de Adán, ¿ok? Y habla de Jesús, dice que Jesús es el postrer Adán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer Adán fue vencido por el diablo, pero el segundo Adán conquistó al diablo. Reclamó los derechos adámicos que se habían perdido, y ahora Jesús se presenta como que tiene las llaves del Hades. Otro tema para otro día, porque eso también está complicado y no crea que las iglesias evangélicas lo entienden bien tampoco. Quiere decir que cuando se da la primer conquista del templo fue porque hubo una revolución en el pueblo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Barnabás, que lo soltaron en lugar de Jesús? Porque a Jesús no le tocaba que lo crucificaran, le tocaba a Barnabás. ¿Por qué? Y tú dices a Barrabás, perdón, que no lo pronuncié correcto, Barrabás, porque Barrabás era parte de los macabeos. La palabra macabeo era una familia que fueron unos martillos. La palabra macabeo en hebreo significa martillo. Y esta gente martillaron a los romanos por todas partes. Eran una guerrilla hebrea poderosísima. Y tú sabes qué? Ellos terminaron reclamando el templo. Cuando reclaman el templo, en los días de los macabeos, fue que llegaron al santuario para purificarlo, y nada más había aceite, porque no eran velas, eran copas que tenían mecha, pero era aceite en vez de cera que se usaba. ¿Y qué pasa? Que no había aceite consagrado suficiente, porque tú sabes cuántas velas o cuántas
menoras había en el templo? 10. Sabemos que una, Tito, cuando Roma fue conquistada en el año 70, se la llevó para Roma y la tiene hasta el día de hoy el Vaticano. ¿Sabes cuánto pesa ese candelabro, esa menora que tienen hoy día dentro de los depósitos del Vaticano? Un talento. No les quiero decir cuánto es un talento porque se sorprenderían, ¿ok? Y tengo que darle un poquito de homework a ustedes para que lo chequeen un poco. 10 candelabros de un talento eran lo que alumbraban el templo de Dios. Estamos hablando, hermano, de unos candelabros masivos. Acuérdate que no había electricidad, pero esos candelabros, ¿ok?, tan enormes, eran suficientes para alumbrar todo el templo. Y eso sucedió en ese tiempo, pero nada más había aceite para un día. Y Dios hizo el primer milagro de Habacuc, que el aceite de un día duró para 8 días, porque no había aceite consagrado. Y no es que podían coger cualquier aceite y hacerlo, no, porque era un aceite compuesto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de consagrar el aceite, porque es un tipo del Espíritu Santo. En este sentido, lo importante de todo esto es que nosotros nos demos cuenta de pronto cómo esto sucede. Y sucede el 24 del mes, ¿ok? Noveno, hebreo, ¿ok? Hebreo, no gregoriano. Pero adivina qué sucedió también ese mismo 24 de Kislev en el 1917. Y es que Gran Bretaña, que fue el país poderoso evangélico que se levantó en el siglo pasado y fue parte del imperio poderosísimo, ¿ok?, inglés. Lo que había sucedido es que los británicos vencieron a los otomanos en lo que ya los romanos le habían puesto Palestina, ¿ok?, al territorio de Israel, en nombre de los enemigos, para confundir y volver loco a todo el mundo, para que nadie entendiera absolutamente nada. Le cambiaron el nombre a la tierra y el país. Y adivina qué fue lo que dijo el general Allenby, que él orando le pidió a Dios. Él era piloto y encargado de las grandes brigadas que iban a ir a librar la Tierra Santa, que él le pidió a Dios en oración que él quería conquistar a Israel, pero sin tener que tirar un solo tiro, ¿ok? ¿Y qué hizo él? Que cuando fueron a atacar le dio instrucciones a todos los aviones que volaran lo más bajito posible para asustar a la gente que nunca habían visto un avión, ¿ok? Para que los aviones, cuando descendieron bien bajito, se diesen cuenta y creyeron, y cumpliendo otro verso de la palabra de Dios, que Dios habló, entiende, de que los iba, entiende, a visitar, ¿ok?, bajo las alas de águilas. No estaba hablando de águilas literales, eran todos esos aviones que descendieron y horrorizaron a medio mundo. Se apoderaron de la tierra y de pronto la tierra se volvió británica, ¿ok? El gran enredo, la culpa del enredo lo tienen hasta el día de hoy los británicos, que no sabían cómo dividir las tierras de gente tan rara como las que habían ahí, que le dieron tierra a quien no le pertenecía. Adivina cuál es la verdadera Palestina. No es Israel, no es Gaza, no es el West Bank, no, es Jordán. Jordán es Palestina, pero la parte que le tocaba a Israel fue reducida un 80%.
Israel, calladita la boca, aceptaron las condiciones para poder tener algo, porque dijeron, algo es mejor que nada. Hay gente que lo han querido acaparar, entonces van a quedar sin nada. Pero Israel estaba dispuesto a perder 80% de la tierra para poder consolidar algo. Y acontecen los dos eventos en el mismo día 24 de Kislev, que es cuando comienza Hanukkah. En otras palabras, tanto cuando en el aceite, en los tiempos de Macabeo, sucedió el milagro, con los británicos sucedió lo mismo, porque ya estas eran gente evangélica, creyente en Dios, que sabían que la tierra le pertenecía a Israel y querían devolverle la tierra a quien le pertenecía. Quiere decir que cuando dicen esa tierra se la robaron, no, esa tierra los conquistadores, Inglaterra tenía el derecho de repartirla como le diera la gana, y la mayor parte se la dieron a Jordán, y a Israel le tocó una parte chiquita. La realidad de la cosa es como tal, pero mira lo que ocurre, otro problema más, que el día se divide distinto a como la iglesia divide el día. Nosotros decimos que el día es mañana y noche, pero los hebreos no. La comunidad judía dice claramente que el primer día de creación comenzó por la noche, en la oscuridad, y no en la luz. Quiere decir que la creación se llevó a cabo un sábado por la noche, que sería el primer día de la semana. Por eso que el día que se registra en el calendario no es el 24, sino el 25 de Kislev. Y ahí es donde mayormente está la cuestión del enredo. Ahora mira qué sucede. Los creyentes asquearían y temerían ser mundanos, al igual que temen y desprecian, la santidad. El mundo se convulsionaría y nos odiaría o se convertirían si nosotros abrazásemos la verdad en totalidad. Pero desafortunadamente hasta el día de hoy impera la tradición y no la palabra de Dios, aún en las iglesias. Por lo cual a esto no se le pone atención. Pero escuchen, porque lo más lindo, lo más grande está por delante. Quiere decir que 2 veces el templo fue liberado de manos paganas. Y creo que falta una más, en la cual tenemos que considerar al anticristo, que va a engañar al pueblo hebreo y se va a sentar en el templo de Dios como si él fuese Dios. La gente dice, no, es un musulmán. ¿Tú crees que un musulmán va a venir y engañar a los judíos? ¿Qué judío tú crees que va a confiar en un musulmán? Tiene que ser alguien de dentro y no de fuera. Mire, vean cómo las profecías tienen doble y triple interpretaciones muchas veces. Mira lo que dice de pronto Ageo, fuera de lo que ya consideramos. Le da varios consejos a las personas en Ageo 2. Primero le dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Seré glorificado, dice el Eterno. ¿Qué es lo que, a quién le está hablando? Le está hablando a Judá, le está hablando a los judíos. Vayan a los montes, traigan la madera, gástense la plata, reconstruyan mi casa. Dice, y les dice después, ahí mismo en Ageo, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. En otras palabras, se meten en las casas de ustedes, se encierran, se encierran, y yo los disiparé en un soplo. Cuando dice que se encierran en las casas,
quiere decir que nada más se preocupan de lo de ellos y ya no van a las iglesias o al templo. ¿Por qué? Porque están encerrados en su casa. En otras palabras, las prioridades están viradas al revés en Judá. Y dice, ¿por qué? Dice el Eterno en Ageo, por cuanto mi casa es desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, la prioridad era muy distinta a la tuya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, si ponen a Dios primero, Dios va a ser primero y se va a encargar de ti. Pero si tú te pones a ti primero, ¿entiendes? Mira, se va a disipar todo como te lo puedes imaginar. ¿Ok? Y si por eso se detuvo los cielos sobre la lluvia y la tierra detuvo también su fruto. Ya después no va a haber ni qué comer para nadie. ¿Por qué? Por abandonar a Dios. La suficiencia, hermanos, muchas veces está directamente asociada con el servicio a Dios. La gente cree que no. El orden de Dios es sirve a Dios y todo te irá bien. Pero la gente allá afuera no piensa de esta manera, porque hay que hacer un esfuerzo grande para venir a la iglesia. Esto no es barato, no vaya a pensar cuántas veces usted y yo nos hemos sentido estripado. Anoche fue para Magdalena y para mí un caso. Lo menos que hubiera querido es venir, pero tú sabes qué. Entiendo, cuando tú te esfuerzas, no sabes la bendición de Dios que viene sobre uno. Por eso debemos tomar consejo de su palabra y ver en la vida de otro lo que le puede pasar a uno y apropiarnos del prospecto de un futuro bendecido, aunque rodeado de adversidad. Por eso Ageo marca distintivamente a Hanukkah. De este día en adelante, siendo profético, dice, de este día en adelante, desde el día que la luz se manifiesta en el mundo. La referencia a quién era Jesucristo, no era ningún otro. Es el día fundamental de la fiesta de las luces. Yo lo conozco muy bien porque mi nieta Moraya nació en Hanukkah, en el primer día de Hanukkah, en el año que le correspondía. En el caso de ella fue un Hanukkah que cayó en noviembre 30 y le pusimos Magdalena y yo Lucecita. ¿Ok? Y aunque los padres fueron los que pusieron el nombre, Magdalena y yo tuvimos que ver y empujar el nombre de Moraya, que quiere decir el monte de Dios, el monte del sacrificio, el monte de la dedicación a Dios. Hermano, el secreto de la vida tuya y mía está en la dedicación nuestra. De la misma forma que Jesús se dedicó en Hanukkah, nosotros podemos decir, Señor, hoy día de Hanukkah me consagro a ti. A todos los que me están oyendo, conságrense a Dios. Listo para lo grande. Voy a tratar de ver cómo cierro esto. Mira, lo grande, no se pierdan, vayan para allá, Ageo capítulo 2, que les voy a hablar ahora del secreto de Zorobabel. La gente no entiende lo importante que es este personaje Zorobabel. Mira lo que dice la Biblia. ¿Ok? Verso 21. Ageo 2:21. ¿Ok? Ageo 2:21 dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Dios le dijo a Ageo, cerrando el libro de él, que nada más tiene 2 capítulos. ¿Por qué? Porque Ageo 2:20 había dicho que por segunda vez la palabra de Dios le había llevado a Ageo y le dijo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla con Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador, hermano, de Judá en ese tiempo. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver esta profecía de Hanukkah con Zorobabel? Todo, hermano. ¿Por qué? Porque Zorobabel es una gran bendición, porque representa liderato santo y justo. Zorobabel es un antepasado de Jesús.
Jesús no podía existir en la tierra si no hubiera sido por Zorobabel. Porque Jesús es, igual que él es del orden de Melquisedec, Jesús también es del orden de Zorobabel. Y es por medio de Zorobabel que él tiene derecho a ser gobernador de Jerusalén. Quiere decir que Zorobabel representa a Jesús como gobernador de Judá, y terminada la cautividad de Babilonia, el que estuvo ahí era su antepasado, ascendiente de Jesús por ser parte de la línea de José. Adivina con qué está empatado, con Mateo 1. Mateo 1, el Nuevo Testamento. Si la gente amara el libro de Mateo más, entenderían que Jesús es del orden de Zorobabel. Trastornaré el trono de los reinos. Dice que en los últimos días, la gobernación de Zorobabel trastornaría el trono de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones y trastornará los carros y los que en ellos se suben. En aquel día, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Eterno, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 1, para que no me digan que no es neotestamentario esto, que después de la deportación de Babilonia, verso 12 de Mateo 1, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendra a Zorobabel. Salatiel es la única orden familiar, de Zorobabel, por la cual hay continuidad hebrea. No hay desde Adán ninguna otra familia de Israel que pueda decir que puede, sin romper el orden, trazar su genealogía a nadie que no sea sino, en este caso, hermano, Zorobabel. ¿Por qué? Por medio de Salatiel. Y el verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, que quiere decir Mesías. Mateo, judío, dando a entender que su evangelio es en griego, y por eso llama a Cristo, a Jesús, Cristo y no Mesías. La conclusión: Jesús, descendiente de Zorobabel, por línea adoptiva, le otorga a Jesús el sello de la gobernación por herencia a través de su padrastro. Jesús entonces es el anillo de sellar de Zorobabel. En otras palabras, cuando viene Jesús y le dice: yo le pongo la marca mía, Hanukkah, porque yo soy el descendiente de Zorobabel. Bendito sea el nombre de Dios para aquellos que creen que esto, que todo, que mira, que todo es igual. No. Dios tiene un orden para todas las cosas. Y la cuestión es que esperemos cada uno de nosotros el momento en el cual somos llamados a defender la causa de Jesús, porque a todos nos va a tocar un momento, haciendo posible también que Jesús, la vela sirviente que es engendrado del Espíritu Santo en Hanukkah, haciendo el nacimiento de Jesús para la fecha de Adán en Año Nuevo, que es Rosh Hashanah. Quiere decir, Jesús nace el primer día de Tishrei, que es septiembre para todos nosotros. Miren el amarre, engendrado en Hanukkah. Y 9 meses más tarde, en el día que nació Adán, nace Jesucristo, que Pablo lo llama el postrer Adán. Y ahora quieren oír lo más grande, una profecía que ustedes jamás en la vida la han escuchado. ¿La quieren escuchar? Este es el sello que le pongo yo a este mensaje glorioso.
Ageo 2:19, lo leyeron y no se dieron cuenta. Dice Ageo 2:19, no está la simiente en el granero. Mira, está hablando de la época de sembrar el grano, que es otoño, porque otoño sabemos que cuando viene el invierno ya la semilla tiene que estar en la tierra, porque no es hasta primavera o que empiece el tiempo de la fecundación que empieza a germinar. Lo que da a entender este verso es que durante ese tiempo ya el niño, en el tiempo de Hanukkah, está concebido. Su padrastro y su madre deciden que va a venir un niño por la visitación del año. El padre no participa, pero el padrastro otorga derecho. Por otro lado, le da derecho al Espíritu Santo. Jesús nace de María por medio del Espíritu Santo. Y 9 meses después, en Rosh Hashanah, nace Jesucristo al mundo. La luz que fue engendrado vino a este mundo. Pero en aquel tiempo de Hanukkah estaba la simiente, la semilla estaba en el vientre de María. Pero mientras está en el vientre no ves el niño. Es imposible, tienes que esperar que nazca. Había un niño concebido, pero aún no nacido. Y es por ese niño no nacido que todavía está en el granero, que es el vientre de María, que limpiaría de pecado al mundo. Y él mismo sería la fiesta de Hanukkah, en la cual comenzó todo, la luz del mundo que él declaró en el pórtico de Salomón. Salvación, dice la Escritura, para los gentiles. Quiere decir que no solo era para la familia de Sem, sino esto se extendería para el mundo entero. Desde este día, si entiende, toda la humanidad puede ser salva, porque Jesús es la luz del mundo. Benditos ustedes que han escuchado las profecías de Hanukkah en el día de hoy.